los agonistas adrenérgicos, hay que recordar toda la localización de los tejidos y los receptores. Y hay que tener mucho cuidado con la regulación presináptica, ¿sí? Para poder entender a cabalidad cómo es que van a actuar los fármacos. Entonces, como objetivo tenemos, como siempre, de todos los grupos de fármacos, tengo que saber cómo actúa el prototipo. Siempre hay uno muy importante, ese es el que nos interesa a nosotros, se llama prototipo. Es humanamente, bueno, es posible, pero a mí me gusta hablar de lo que tiene utilidad, no de lo que no tiene, no de lo que no existe, no de lo que no es fármaco de primera elección. A veces hay estudiantes que me preguntan, y cuando yo digo fármacos indicados en síndrome de hiperactividad con déficit de atención, y me dicen clonidina. Es de tercera elección, ¿cuál es el de primera? ¿Ustedes creen que yo le voy a poner clonidina para que ustedes escojan? No, pero lo dice el fármaco, para eso estamos los docentes, para hablar de lo que es de primera elección, no de lo de segunda, no lo de tercera. Y de hecho en la teórica yo no les he nombrado siquiera clonidina en síndrome de hiperactividad. Entonces, de eso se trata cuando hablamos del prototipo, por lo menos para mí. ¿Ya? Pues son los fármacos que vamos a utilizar de primera elección, el más estudiado, con el que tenemos más experiencia, con el que tenemos nivel de evidencia 1, no 4 como la clonidina. Nivel de evidencia 4 para que, si por ética tienen su fármaco que tiene un nivel de evidencia 1A además, no tiene sentido. Entonces, eso. Prototipos de los bloqueantes alfa y los beta, primero selectivos. Los no selectivos tendrán alguna pequeña utilidad, pero los más indicados son los selectivos. Vamos a recordar hoy día el efecto sobre los órganos principales de un antagonista alfa, beta y de un no selectivo. Vamos a clasificar a los fármacos dentro de los grupos, indicar las aplicaciones clínicas principales de los prototipos de los antagonistas. Y finalmente, es imperativo conocer los efectos adversos potenciales. Si no conoces los efectos adversos, no los vas a poder reconocer en el paciente. Así como las contraindicaciones. Los vamos a clasificar de esta manera: antagonistas alfa y antagonistas beta. Todo lo que esté en rojo es lo que me interesa, por utilidad. Y algunas cositas más por farmacocinética, que es importante que lo conozcas. Pero de hecho estos son los fármacos de los cuales vamos a hablar mucho en detalle. Entonces, no selectivo, fentolamina como fármaco alternativo para la hipertensión, fenoxibenzamina porque es el único que actúa de manera irreversible, es importante saber eso. Por su selectividad alfa 1, prazosina, terazocina y doxazocina. Estos tres fármacos son fármacos indicados en la hipertensión arterial como fármacos de tercera línea. Nunca los vamos a utilizar, salvo algunas excepciones que yo las voy a comentar, y de todos ellos solo tenemos a la doxazocina. Alfensocina y tamsulosina y silodosina. Estos dos últimos, tamsulosina y silodosina, actúan sobre un subreceptor alfa 1A además, útiles para la próstata. Y comento, indoramina, urapridil, bunazocina, pero ¿qué de relevante tienen estos? Nada, muchachos, nada. Alfa 2, yoimbina, ninguna utilidad, de hecho ya no se usan, otrora se utilizó alguna vez. Primera generación, segunda generación y tercera generación. Estos de tercera generación se dividen en dos grupos. Uno, no selectivos, porque además actúan sobre alfa, beta 1 y beta 2. Y estos dos, además, son antagonistas alfa. Dime. Doctora, ¿el puntero? Vení a activarlo, pues. Yo lo entiendo. Pues siguiendo así de primera y de segunda. Ya está. Ya perdí. ¿De dónde estamos hablando? Les decía que los de tercera generación se van a dividir en dos grupos. Uno, los no selectivos beta 1, beta 2. No selectivos beta 1, beta 2. Que además decía que carvedilol y la beta 2 son antagonistas alfa. O sea, que no solamente llegan a ser no selectivos, sino mixtos. No selectivos sobre beta y además un antagonismo alfa. Y el segundo grupo de los de tercera generación
betaxolol, celiprolol, nebivolol, todos son beta-1 selectivos y tienen además una característica que su efecto vasodilatador, mediado por diferentes causas. Los de primera generación, los más estudiados, pero son no selectivos, pero siguen teniendo utilidad por las características farmacocinéticas propias. Propranolol y timolol. Este último no lo tenemos en tabletas, pero sí lo tenemos en ¿qué? En gotas oftálmicas. ¿Para qué? Eso. Los de segunda generación son selectivos beta-1. Atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol y acebutolol. A mí me interesa atenolol, bisoprolol y metoprolol. Y sin embargo yo debo conocer cuál es la diferencia entre este atenolol y bisoprolol. Pues es como ver un auto de los 60, modelo. ¿Qué modelo? ¿Qué modelo les gusta? Y un auto de los 20-25. ¿Sí? Este es antiguo, el más estudiado, pero tiene efectos adversos. En cambio, estos pues, son con la tecnología mucho mejores, menos efectos adversos, más indicaciones, más selectividad. En nuestro medio tenemos a bisoprolol y a metoprolol. Punto. De todo eso vamos a hablar. En relación a los antagonistas alfa, estos van a tener dos mecanismos de acción en realidad, pero su efecto se da a nivel postganglionar. Ocupan el receptor que debería ocupar, dependiendo del tejido, la noradrenalina o la adrenalina. Por tanto, no veo ese cambio conformacional. Si es beta-1, ¿cuál será el cambio conformacional o mecanismo de activación? Es importante. ¿Sí? Si es alfa-1, ¿cuál será su efecto? Activación GQ. ¿Y si es en el ojo, qué sería su efecto? Alfa-1, midriasis. Ahora, ¿qué va a suceder con el efecto antagonista de alfa-1, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por efecto del antagonista? No, por efecto del que regula, simpático y parasimpático. Yo inhibo la acción de este simpático midriasis. ¿Qué efecto hay? Este no tiene freno, directamente va a producir miosis. Pero si ustedes van a la estructura molecular, no hay cambio conformacional. ¿Sí? No hay cambio conformacional, por tanto, el efecto es simplemente evitar. Con algunas excepciones vamos a hablar de los agonistas parciales y qué significa esto. Pero en relación a los alfa, esto es. Mecanismo de acción, uno es reversible y otro es irreversible. ¿Cómo así? ¿Qué es importante en relación a los fármacos de acción reversible? ¿Qué es importante, farmacocinéticamente hablando? ¿Qué? Su duración va a ser menor a lo que son las irreversibles. Claro. Su tiempo de duración está en relación a la vida media. Teóricamente, de lo que hemos aprendido en farmacocinética, ¿cuándo voy a darle la segunda vez? ¿Cuántas vidas medias tengo que esperar? 4 vidas medias. No. Y se supone que el fármaco disminuye su concentración por debajo del 50% y ya deja de producir su efecto. Por eso le doy la otra dosis, para que continúe su efecto sostenidamente. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. Entonces aquí tengo a la noradrenalina como un antagonista competitivo, tolazolina en este caso se estudió para este estudio, y lo que ustedes ven es sí, tengo el efecto máximo. Y si aumenta la concentración de noradrenalina, aumento la concentración del antagonista irreversible y voy a bloquear su efecto. ¿Sí? Sin embargo, cuando es el fármaco irreversible, tengo a la misma noradrenalina y le doy fenoxibenzamina y digo, mi fenoxibenzamina tiene vida media de 3 horas. Teóricamente, ¿cada cuánto debería dárselo? 12 horas, teóricamente, ¿verdad? Pero si es irreversible, ¿cómo se ha unido el receptor? De manera covalente. Más que el matrimonio, ese sí dura para toda la vida. ¿Sí? Es real. ¿Cuándo va a terminar el efecto? ¿A las 12 horas? No. Cuando se renueve otro receptor nuevo, ahí termina el efecto. ¿Cuánto dura? Depende de la renovación del nuevo receptor o proteína o sobre lo que se una. 24 horas, 48 horas, pero no depende de la vida media, su duración. ¿Está claro? Entonces, por eso tengo aquí
a la noradrenalina y sin, a la primera dosis de la fenoxibenzoamina ya no llego a la eficacia máxima. Nunca más. Ya he anulado el efecto. Entonces, cuando hablamos de fármacos irreversibles, estos se unen de manera covalente al receptor alfa-1. Alfa-1 es más selectivo para alfa-1, pero también tiene efecto alfa-2. Y ya no va a haber más efecto alfa-1. ¿Sí? Este es el etileno demonio en el que lo va a activar. Bueno, vamos a los efectos. Todo lo que aprendimos queda relegado y vamos a tener el efecto opuesto por el contrarregulador, se los acabo de decir. En los efectos cardiovasculares, ¿de qué antagonistas estoy hablando? Alfa-1. ¿Sí? Alfa-1. Vasodilatación venosa y arterial. No es selectivo. Músculo liso vascular, alfa-1. ¿Qué efecto voy a tener si es arteria? Disminuye la resistencia vascular periférica. Y si es vena, el retorno venoso. Esas venas que están captando, si quieren, sangre, cuando se dilatan, ¿qué hay? ¿Qué sucede con la capacitancia venosa? Aumenta. ¿Qué sucede con el gasto cardíaco? Disminuye. ¿Sí? Ambos afectan ¿a qué? A la presión arterial. ¿Está claro? Muy bien. Entonces baja la presión arterial porque disminuye la resistencia vascular periférica y en las venas el retorno venoso. Por tanto, el gasto cardíaco, ¿sí? De pie y de cúbito dorsal. Ahora, si nosotros hoy nos hemos levantado de la cama, ¿qué ha sucedido cuando se han parado de la cama? No sueño, sino las venas se contraen, ¿verdad? Y tu corazón empieza a latir. En esa fracción de segundos empieza a latir 15 latidos más. Cuando yo estoy usando este fármaco, ¿tengo eso? No, está bloqueado el receptor alfa. ¿Y los beta están bloqueados? No. Entonces mi reflejo dice, cayó la presión, organismos homeostáticos per se somos nosotros. ¿Qué sucede? En ese país, la persona que no regula, nosotros nos levantamos y ni sentimos. Aumenta la frecuencia cardíaca en esa fracción de segundo y las venas se contraen. Pero si yo estoy utilizando un fármaco de este tipo y no puedo hacer eso, ¿qué voy a tener? Un efecto compensatorio mayor, taquicardia refleja. ¿Sí? Ya. Para recordar aquí el efecto entre alfa-1 y alfa-2. Si yo uso un fármaco selectivo alfa-1, no tengo el efecto alfa-2, o si tuviera, es pequeñísimo. Pero si yo uso un fármaco no selectivo, todo el efecto que acabo de comentarles, y además alfa-2, ¿dónde actúa alfa-2? Pero postganglionar, presináptico. ¿Qué hacía normalmente un agonista? ¿Qué hacía? A nivel presináptico, digo, no efecto del tejido. ¿Qué hacía? Disminuía la liberación de las catecolaminas. Sí, eso hacía un agonista. Ahora este es antagonista. ¿Qué hago sobre la liberación de catecolaminas? Las aumento. ¿Y qué sucede? Taquicardia. Ya tengo taquicardia refleja porque cayó la presión. Pero si además mi fármaco es no selectivo alfa-2, ¿qué tal cantidad de catecolaminas se van a liberar? Más. ¿Estoy bloqueando los beta? No, estoy bloqueando los alfa. Entonces, por beta, ¿qué tengo? Más taquicardia refleja que uno alfa-1 selectivo. ¿Entendieron? Esa es la diferencia. Entonces, estamos aprendiendo entre un alfa-1 y un alfa-1, alfa-2 no selectivo. Más liberación de catecolaminas, más estimulación de los receptores. No puedo estimular los alfa, pero sí los beta. Taquicardia refleja. ¿Está claro? Y algunos pacientes no toleran la taquicardia refleja. Imagínense a qué tipo de pacientes les vamos a dar tercera edad, taquicardia refleja. ¿Qué le voy a dar? Por ahí le voy a provocar un infarto agudo de miocardio, a este otro una arritmia, ¿se entiende? Estamos entendiendo lo que es la selectividad del receptor y la no selectividad y efectos adversos. Porque tenemos que entenderlo, muchachos. No podemos memorizar todo, no se puede, es demasiado. Hay que entender. Muy bien, entonces habrá taquicardia refleja por el efecto de un alfa-1. Ya he aprendido que con alfa-1, alfa-2 va a haber más taquicardia, porque estimulo, además de la refleja, estimulo los receptores beta.
Bien, cuando yo utilizo un fármaco alfa 1, hay un fenómeno de Day o efecto de Day. ¿En qué consiste? Supongamos que a uno de nosotros nos administran adrenalina o epinefrina. ¿Qué va a suceder por el efecto alfa? Aumenta la resistencia vascular periférica inicialmente, ¿sí? Por beta 1 aumenta el gasto cardíaco, pero por beta 2 baja la presión diastólica. ¿Se acuerdan lo que les dije? 10 veces les dije, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces yo tengo a este paciente un incremento de la presión arterial, un incremento de la resistencia vascular periférica y luego cae la presión diastólica. De 190 baja a 175, de 124 a 110. Bien. Tengamos en mente esto. Mi fármaco es adrenalina. Alfa 1, potente. Alfa 2, beta 1, todos aumentan gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Pero beta 2 baja la presión diastólica. ¿Sí? Si a este individuo al que le he dado adrenalina, yo le doy fentolamina o fenoxibenzamina que va a actuar sobre alfa 1, ¿qué va a suceder con la resistencia vascular periférica? ¿Qué va a suceder con la presión arterial sistólica? No aumenta. ¿Qué efecto se mantiene? Beta 2. ¿Y cuál es el efecto beta 2? Caída de la presión diastólica. ¿Sí me entienden? A esto se llama efecto fenómeno de Day. El efecto opresor se convierte automáticamente en un depresor o caída de la presión diastólica. Y eso que ven ahí, esto que ven aquí, es fenómeno de Day. ¿Está claro? Los otros efectos los vamos a deducir. Si antes había midriasis, ahora hay miosis. ¿Sí? Por tanto, este fármaco puede dar lugar a congestión nasal, además de miosis en el ojo. En la vejiga, disminución en la resistencia al flujo de la orina. Pues este fármaco puede ser útil para el prostatismo de los pacientes con hiperplasia prostática. Pero ¿qué va a suceder en estos pacientes con la presión arterial? Cae. Entonces yo debo recordar que hay alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D. Y voy a utilizar ¿qué? Sí, prefiero un alfa 1A para la hiperplasia prostática, que no le va a afectar mucho a la presión arterial. Porque este señor de la tercera edad va a tener que taquicardia refleja. Va a aumentar el requerimiento de oxígeno por parte de su corazón. Y probablemente tiene, ¿qué? Angina. Bueno, a eso me refiero con efectos adversos. Por eso tengo que saber. Todo, muchachos, está en sus libros. Todo, porque sacan fotos. Todo está en sus libros. Todo. En relación a la selectividad de los receptores, hemos dicho que son más selectivos, pero no es absoluta. Y que debo saber que son alfa 1 selectivos para azoxina, transocitina y doxazoxina. Ahora recordemos, ¿cuál es el que tiene utilidad? Doxazocina es el único que a mí me interesa, porque yo estoy formando médicos generales, no les voy a poner datos que no les sirven, les voy a dar datos que tengan utilidad. Doxazocina. Tengo que saber que existe solo uno que tiene efecto o acción irreversible, fenoxibenzamina, de cajón. Además es un alfa 1, pero a diferencia de estos, este es irreversible. Y tengo uno no selectivo, fentolamina, que produce un efecto alfa 1 y alfa 2. Tiene algunas características particulares que les vamos a conocer. Recuerden, este alfa 2, este va a producir más taquicardia que este refleja. Antagonistas mixtos porque bloquea el receptor alfa y beta. Alfa es además no selectivo porque es alfa 1, alfa 2. Y, perdón, beta además es no selectivo porque es beta 1 y beta 2. Y además tiene un efecto sobre el receptor más alfa 1 que alfa 2. ¿Se utilizan? Sí. Carvedilol es muy utilizado, muy utilizado. Y la betalol solamente en crisis hipertensiva. De los beta antagonistas tenemos a los que se utilizan metoprolol, atenolol, nebivolol y bisoprolol. Bisoprolol son beta 1 selectivos. Y los no selectivos. Además recuerden, les voy a hablar un poquito, pero solo para que entendamos todo el tema y no nos quedemos ignorando algunas cosas. Acebutolol, alprenolol, betoxalol, celiprolol, esmolol porque actúa
rápido, 10 minutos dura. Y se utiliza para algunas arritmias. Vamos a ver luego. Pero A-cebutolol 1 con A, celiprolol 1 con C, tienen una acción agonista parcial. ¿Sí? Por eso los vamos a conocer. Pero otra vez me quedo con los fármacos que hay acá: metoprolol, atenolol, nebivolol y bisoprolol. Esos 4. Cierra la puerta ya. Pues la clase empieza a las 7, me queda media hora. De los no selectivos, propranolol. Propranolol es el más utilizado antes. Ahora esa falta de selectividad que ustedes ven ahí del propranolol me va a producir que razonemos. Un beta 1 selectivo bloquea corazón. Puedo utilizarlo con una taquicardia. Vamos con propranolol. Me bloquea el receptor beta 1 y beta 2. ¿Qué efecto adverso podrías tener por no usar un selectivo beta 1? ¿Qué? No, porque su efecto neto es beta 1, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Porque presión arterial es igual a resistencia vascular periférica más gasto cardíaco. No afecto la resistencia vascular periférica, pero estoy afectando el gasto cardíaco, baja la presión. Si bloqueo un lugar con efecto beta 2, pulmones, ¿qué producen? Bronchodilatación. ¿Qué voy a tener cuando utilizo un no selectivo? ¿Se lo puedo dar a un paciente con asma? No, un efecto adverso. Otro. ¿Pueden entender la selectividad, muchachos? Razonemos. Yo puedo decir, pero tenemos que entender cuando yo digo este selectivo, ¿qué implicancias tiene otro lugar donde hay beta 2? ¿Qué? Beta 3. Beta 2, pared de la vejiga. Sí, pero no tiene utilidad porque ¿qué hace en la pared de la vejiga? Relaja, ¿no? ¿Y qué va a producir este? Entonces, no. Si este relajaba, ahora este contrae, pero hay otros lugares más importantes, ¿como cuáles? Páncreas. Páncreas. ¿Qué va a producir? Insulina. ¿Qué voy a bloquear? La liberación de la insulina. ¿Sí? Ahora que estamos hablando de los efectos metabólicos, ¿qué otro efecto metabólico más tendría por no usar un selectivo beta 1? ¿Qué? Aumentaba las HDLs. Eso está relacionado con la liberación de la insulina. Induce hipoglicemia. O sea, disminuye la liberación de insulina, todo lo que ello implica, perfil lipídico. ¿Qué decías? Induce hipoglicemia al no usar unos selectivos. ¿Pero por qué induce hipoglucemia? Porque los beta 3 inducen la hiperglicemia o también la glucólisis. Porque el beta 2 convierte glucógeno en glucosa. Y nosotros no hemos desayunado, pero no tenemos hipoglucemia. Porque ese hígado está produciendo, gracias al receptor beta 2, glucosa. Y mantiene homeostáticamente nuestra concentración de glucosa. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Dónde más hay beta 2? ¿Dónde más hay beta 2? ¿Dónde más? Muchachos, despierten. En el hígado ya hemos dicho glucógeno y glucosa. ¿Dónde más? ¿Se acuerdan de ese individuo? Fase derecha oída. Entonces, ¿dónde más? En el músculo esquelético. Músculo liso vascular de músculo esquelético para correr. ¿Qué receptor? Beta 2. ¿Sí? Ahora supongamos que a este paciente por su taquicardia le doy propranolol y a este otro le doy atenolol. Potencialmente este paciente puede tener broncoconstricción. 1. Potencialmente, ¿qué puede tener? Se puede quejar desde que es doctor, desde que uso estos medicamentos tengo los pies fríos. Póngase medias, es el invierno. Puede ocurrir. Pero estoy produciendo vasoconstricción sobre el receptor beta 2 del músculo liso vascular y músculo esquelético. Por tanto, si no tiene mucha enfermedad vascular periférica, se va a quejar de extremidades frías y realmente la siente fría. Pero si además tiene enfermedad vascular periférica, ¿qué va a tener? Va a caminar y va a tener ¿qué? Claudicación intermitente por la patología que tiene periférica. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ahora supongamos que este paciente es un diabético, todos diabéticos, tipo 1 y tipo 2. Diferente el efecto. Este paciente es un diabético en uso de insulina, ¿ya? En uso de insulina. Insulina antes del almuerzo, insulina antes del desayuno, antes de la cena. ¿Qué va a suceder si yo
le doy un fármaco beta 1, beta 2 no selectivo. Y este paciente recién lo estoy regulando con insulina. Va a estar hipoglicemia. Puede tener riesgo de hipoglucemia. Ahora, vamos otra vez, entre paréntesis, hipoglucemia. ¿Qué sucede cuando tengo hipoglucemia? Dos síntomas: neurovegetativos y neuroglucopénicos. Neurovegetativos, ¿qué tengo? Taquicardia, empieza. Sudoración profusa por el receptor beta. Se está activando el sistema de alerta. ¿Sí? Le está diciendo, te está bajando tu azúcar, y el paciente reconoce sus síntomas: taquicardia, sudoración, temblor, todos son remediados por efecto beta 2. Y dice, me voy a medir mi glucosa capilar, 60 o 50. ¿Qué hace? Toma un jugo, coma algo y ya. Vamos a este paciente con efecto de bloqueo beta. ¿Tiene taquicardia? ¿Tiene taquicardia? ¿Puede tener temblor, sudoración? No. ¿Por qué? Porque está bloqueado el beta. No tiene su sistema de alerta que le diga, te está bajando el azúcar. ¿Sí? Entonces el paciente no puede reconocer los síntomas premonitorios de su hipoglucemia. Y vamos al hígado luego. ¿Puede convertir glucosa en glucógeno? Menos. Probablemente actúen otros contrarreguladores, porque somos homeostáticos per se, pero convertir glucógeno en glucosa en el hígado no puede. Por tanto, baja la glucemia. Y luego tenemos los neuroglucopénicos, desorientación, que son nosotros, ¿verdad? Entonces, usar un beta 1, beta 2 no selectivo me puede dar lugar a estos efectos adversos. Por eso los voy a usar más selectivos. Jamás podría darle a un paciente con asma bronquial. ¿Y beta 1 es 100% seguro para el asma bronquial? No, porque la selectividad es relativa, no absoluta, nunca absoluta. Entonces el más estudiado, está claro, ¿no? Lo que es selectividad y no selectividad. Entonces el más estudiado es propranolol. Es malo, bloquea los receptores beta 1, además los beta 2, pero tiene algunas indicaciones que hace más de 70 años aún continúan vigentes. Se lo voy a comentar luego. Tenemos en este grupo timolol. Ya les dije que en Bolivia no hay comprimidos, pero sí hay gotitas para el glaucoma. Y los otros, pues ahí están: carteolol, nadolol, pembutolol, pindolol. Quizás podría recordar a nadolol porque es uno de los que tiene más vida media prolongada. Quizás podría recordar a carteolol, pembutolol, que son los bloqueantes beta que tienen efecto agonista parcial. Ahorita vamos a hablar de eso. Y a la butoxamina beta 2. ¿Para qué la butoxamina? Para nada. Para nada. Y el beta 2, no importa. Si no lo vamos a utilizar, ¿para qué lo vamos a aprender? Simplemente recordar que hay un antagonista beta 2 que no tiene aplicación terapéutica. Punto. Empecemos a hablar de los fármacos entonces. Fenoxibenzamina es un alfa 1 más selectivo que alfa 2. Es el único que se va a unir de manera covalente al receptor. Y aunque su vida media sea corta, no importa, no se lo voy a dar 3 veces al día, probablemente se lo dé cada 24 horas, porque la renovación de los receptores va a durar hasta inclusive 48 horas. Entonces cada día vienen tabletas de 20 miligramos. La mitad se empieza siempre con la mitad, 10 miligramos. ¿Qué puede producir? Disminuye la presión arterial, es útil en la hipotensión. Pero además ya sabemos que puede haber hipotensión postural y algo de taquicardia refleja por la disminución del gasto cardíaco. Es además un poco complejo porque va a bloquear los receptores de la histamina y de la acetilcolina y de la serotonina. ¿Tiene utilidad, alguna implicancia? Pues solamente hay que poder reconocer los efectos adversos mediados por este tipo de receptor. Por ejemplo, uno, si bloquea la acetilcolina, ¿cómo están los esfínteres? Si tiene una úlcera, ¿cuánto tiempo más en contacto estará con el ácido clorhídrico en relación a otro? Más tiempo, ¿verdad? Entonces hay que creerle a ese paciente si te manifiesta esos errores. O si tú sabes que tiene úlcera, mejor no le des este fármaco. En Bolivia no hay, pero sí hay que conocer porque es el único que tiene un mecanismo de acción irreversible. En tratamiento para el feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Exceso de catecolaminas. Es un tumor productor de catecolaminas, de las células cromafines. Por tanto, se encuentra en todo el trayecto donde están los ganglios, pero en mayor porcentaje por debajo del diafragma, y más al lado derecho, al lado izquierdo.
¿Sí? Bien. Si tengo un tumor que libera catecolaminas y yo puedo utilizar un antagonista competitivo. No. Cuando utilizo un antagonismo competitivo, regla de oro, ¿qué tiene que ser para producir su efecto? Menor la concentración del agonista que del fármaco. Este fármaco tiene que ser a mayor concentración. ¿Le puedo ganar a un tumor que produce catecolamina? No, por eso voy a utilizar el único fármaco. Es un antagonista irreversible, es el único que es capaz de frenar la liberación de catecolaminas o bloquearlas a todas por acción irreversible sobre los receptores. ¿Sí me dejan entender? Como es un alfa 1, también puede dar lugar a efectos adversos como cuáles, alteraciones de la eyaculación, ¿sí? Por la acción de los esfínteres, o inhibición de la eyaculación, es propio. Además, en el sistema nervioso central puede haber algo de fatiga, sedación o náuseas. Bien. Ahora supongamos, porque tiene que ir claro el conocimiento, tenemos que entender a cabalidad. Si yo a este paciente lo voy a preparar para la cirugía, le voy a dar una semana antes fenoxibenzamina. Primero 10 miligramos, luego 20 miligramos, o tengo que saber cuándo voy a bloquear, controlando la presión arterial probablemente. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá si le doy 40 miligramos cada 24 horas y mi paciente está con presión 60-40? ¿Qué sucede? Me pasé con la dosis. ¿Cuánto tiempo va a durar? 24 horas, según irreversiblemente. Mi paciente ya está desorientado, tiene cientos de síntomas que me repercuten en la hemodinamia, digámoslo así mejor. ¿Qué hago? ¿Cómo trato ese efecto de este antagonista? Pues en uno que es competitivo se habrá que hacer, ¿verdad? Le suspendo la dosis y ya está. Va a durar 4 horas. En este me va a durar 24 horas. Y si tiene factores de riesgo, no lo puedo tener hipotenso con 60-40. ¿Qué hacen? Aumentar la presión arterial. Tiene que aumentar la presión arterial. ¿Cómo? ¿Sobre qué receptores actúa este? Entonces, ¿qué le doy? ¿Qué? Epinefrina. ¿Algo más? ¿Epinefrina le daría? Norepinefrina. Norepinefrina. ¿Sobre qué receptores? Más alfa 1 la norepinefrina que la alfa. Digo que la epinefrina. ¿Sí está claro? ¿Todos dicen lo mismo? Hay que hacer la diferencia, muchachos. Hay que hacer la diferencia. No nos dejemos llevar por la corriente. No nos dejemos, no es bueno. Razonemos. ¿Qué decía? El bloqueo es irreversible sobre alfa. No voy a tener una acción supremamente efectiva sobre los alfa. Entonces, otra vez, fisiología, gasto cardíaco es igual a, o presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Puedo actuar sobre los receptores alfa para aumentar la resistencia vascular periférica? Por lo menos no sobre alfa 1. No sobre alfa 1. Podría actuar sobre otros, estimulando los canales de calcio, por ejemplo, para que haya contracción, vasoconstricción. Estoy especulando. Pero también puedo actuar sobre el gasto cardíaco. ¿Qué? Soluciones parenterales, cristaloides, si quieren. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Porque ese receptor está bloqueado por un fármaco irreversible. Por tanto, mi tratamiento, si es hipotensión, va a ir a otro tipo de receptor de preferencia. Pero podría tener con norepinefrina algo de efecto, sí, sobre los nuevos receptores que se están creando en ese momento. Tampoco el efecto es cero con norepinefrina. Pero obviamente en el momento me gustaría más aumentar el volumen. ¿Está claro? ¿Lo que es un irreversible? Sí. Fentolamina. Fentolamina es un fármaco que se administra por vía parenteral. Vienen ampollas. Más. Si vienen ampollas, obviamente la biodisponibilidad es 100%. Es un alfa 1 más que alfa 2. O sea que este tiene efecto alfa 2. Disminuye por efecto alfa la resistencia vascular periférica. Pero por efecto alfa 2 yo tengo mayor liberación de noradrenalina, que no están bloqueadas porque estoy bloqueando alfa. Los beta están indemnes. Por tanto va a tener más taquicardia refleja, lo que les dije antes. ¿Sí está claro? ¿Para qué se utiliza este fármaco? 1,
hipertensión arterial, pero tiene que ser una crisis hipertensiva. No le voy a dar todas las hipertensiones de bentolamina. ¿Para qué más podrá usarse? ¿Se ubican cuál es el efecto adverso de la noradrenalina? ¿Qué? Es propio su efecto. ¿Qué más? ¿Habrá taquicardia con norepinefrina? ¿Hay taquicardia con norepinefrina o noradrenalina? ¿Qué sucede con la presión arterial con la noradrenalina? Aumenta. Entonces, ¿cómo está la frecuencia? Baja. Efecto reflejo, hipertensión igual a bradicardia. Todo lo tenemos que razonar, muchachos. Todo, absolutamente todo. No puedo memorizar nada. No puedo memorizar nada. Tengo que entender. Y no hay un médico que no aplique un fármaco sobre este sistema cardiovascular. Entonces no tengo taquicardia. Más bien baja la frecuencia cardíaca por la hipertensión que te produce. Pero, ¿para qué más utilizaría sobre eso mismo? ¿Para qué utilizaría? ¿Se acuerdan que cuando uso un anestésico que bloquea los canales de sodio para que no transmite el dolor, suturando, digamos, ¿qué fármaco? Lidocaína. Cuando lo utilizo, por ejemplo, en cirugías faciales, orofaringeas, ¿qué me interesa? Asociarlo a la noradrenalina, a la epinefrina, ¿verdad? Para que tenga, ¿qué? Menor sangrado por la vasoconstricción. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Si, digamos, no se percató la enfermera o el personal de salud de que le pasó al médico para suturar el dorso de la nariz, pabellón de la oreja o las extremidades, lidocaína con adrenalina, potencialmente, ¿qué puede ocurrir? Isquemia. Entonces agarra y le coloca fentolamina. De hecho, uno de los efectos adversos de la noradrenalina es extremidades. Se ubican que alguna persona muy conocida tuvo sepsis por esta bacteria y le cortaron las 4 extremidades y la apuntaron por isquemia. Es que usó noradrenalina, no era la infección de la bacteria, fue el uso de la noradrenalina por el efecto adverso. Entonces, en esos casos también se administra fentolamina, para esos casos. ¿Sí me entienden? Bien. Este además es agonista de los receptores muscarínicos y histamínicos H1H2. Además, está indicado para la crisis hipertensiva. O razonemos un poquito para terminar con feocromocitoma y poder entender porque lo estamos dejando muy de lado. 1. Sospecho de feocromocitoma porque mi paciente que tiene una triada, ¿qué? Cefalea, ¿qué más? Sudoración y ¿qué más? Hipertensión. Mi paciente abruptamente, en cualquier momento, sobre todo con manipulación abdominal, presenta esto, súbitamente. No es todo el tiempo, 24 horas que tiene la crisis hipertensiva, en algún momento se libera. Puede ser el estrés, puede ser manipulación, puede ser el tumor, cualquier cosa. Y sospecho, porque se queja, el paciente no se mide, todos los pacientes no se miden la presión arterial, por tanto no saben cuándo subió su presión, pero sí saben que le dolió la cabeza, sí saben que, qué raro, no he hecho ejercicio y empecé a transpirar y todo mi cuerpo está mojado. Esos son síntomas que reconocen. Y cuando lo estudiamos lo vemos, sí, también tiene hipertensión. Entonces vamos a sospechar que tiene un tumor productor de catecolaminas. ¿Cómo lo diagnosticaré? ¿Cómo lo diagnosticaré? ¿Qué tiene de exceso? Catecolaminas. Tengo que ir a ver. ¿Cómo veo que se producen estas catecolaminas? Uno, metanefrinas urinarias en orina de 24 horas. No sirve una muestra de sangre porque como te pinchan, ¿qué tienes que extraer? Liberas más catecolaminas. Y si mides las catecolaminas en ese momento, por supuesto que van a estar aumentadas. Entonces mides metanefrinas urinarias en una orina de 24 horas. Están altas. Y dices, está alta. Y sospechas. Y dices, tiene un tumor. ¿Cómo encuentras el tumor? Porque tienes que identificarlo para poder operarlo. ¿Cómo encuentras el tumor? Muchachos, Una tomografía. Una biopsia. ¿De dónde? De todo el cuerpo. Tomografía. Tomografía. ¿Qué tamaño puede tener un feocromocitoma? Chiquitito. Sí. Quizás podrías pedir una ecografía
tomografía de las suprarrenales, porque vamos a ver que podría estar ahí, ¿no? La supra, podría ser. Pero puede estar en todo el abdomen, en todo el trayecto, hasta en el callado aórtico, digamos, hasta en todos los lugares, ¿verdad? ¿Dónde están los ganos? ¿Cómo? Mejor que tomografía es más resonancia podría ser, ¿no? Más detalle de partes blandas, pero falta aún. ¿Cómo identifico? ¿Qué característica tiene el tumor? Produce catecolaminas. Entonces le hago una prueba activa y le doy que metayodobencilguanina para que pinte el lugar donde hay más catecolaminas. Y ahora sí, toma algo, se pinta y le pido una resonancia y así lo identifico, ¿verdad? Bien, una vez identificado, hay que operarlo. ¿Lo operamos así directo? Tiene que someterse a un proceso quirúrgico. Solamente pensemos en la anestesia. Hay fases de la anestesia, ¿verdad? Cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 1. ¿Qué sucede con la presión arterial cuando atendemos la anestesia? Cae. ¿Cómo reaccionamos? Homeostáticos per se. Aumentamos la presión y liberamos noradrenalina. ¿Qué cantidad de noradrenalina va a liberar este paciente? Ingente cantidad, increíble cantidad de catecolaminas. Que va a tener una crisis hipertensiva. Entonces no queremos eso, que hay que bloquearle los receptores, el efecto de las catecolaminas en los receptores, como fenoxibenzamina, de 7 a 15 días, generalmente 10 días, previos a la cirugía, por un lado. Por otro lado, lamentablemente es un tumor maligno, ¿ya? Está metastatizado por todo lado y le queda a este paciente 3 meses de vida. ¿Lo voy a operar? No, ¿para qué? En este caso le doy que permanentemente fenoxibenzamina que bloquea los alfa, pero ahora sí, no puedo dejar a los beta libres. ¿Por qué? Porque va a haber el efecto compensatorio, va a aumentar el número de receptores beta, va a poder tener una crisis hipertensiva por beta. Entonces le doy fenoxibenzamina más un bloqueante beta, más beta 1 selectivo. Pero es que nos dijo que es antagonista, es que no hay bloqueante beta irreversible. Si hubiese, se lo daríamos. Entonces tengo que darle a una dosis adecuada un bloqueo beta, pero no lo puedo dejar permanentemente por esos meses sin bloquear los betas. ¿Sí se quedó claro? Ahora vamos a lo, no anecdótico, pero lo que dice el libro. Pero ¿cómo se ha nombrado la metilosina? ¿Qué era la metilosina? Libera la tiroxina. Libera desde el nacimiento la síntesis de catecolaminas, desde el punto 1. Le voy a dar calidad de vida si le doy metilosina a este paciente. ¿Qué va a tener? Hipotensión muscular. ¿Qué va a tener? Trastornos en la eyaculación. ¿Qué va a tener? Ausencia de dopamina. Difícil concentrarse, difícil aprender. ¿Qué más va a tener? Todo. Hipotensión, todo. No es coherente darle. Pero dice el libro, pues sí. Entonces se los digo, podría utilizar la metilosina. ¿Pero a quién? ¿Cuándo? Preferible usar fenoxibenzamina más un bloqueo beta, uno selectivo. ¿Está claro lo que es fenoxibenzamina? Entonces, por eso dice fentolamina en la crisis hipertensiva intraoperatoria, porque llega esa fase de inducción de la anestesia y ¡pum! Cae la presión. Compensatoriamente liberamos catecolaminas, pero si no está bloqueada va a producir esa crisis hipertensiva. En algunos pacientes, pese al bloqueo con fenoxibenzamina, también produce crisis hipertensiva. Y el fármaco es fentolamina. Mucho más efecto que el nitroprusiato de sodio, porque va a ir específicamente a los alfa 1 con los que se relacionan las catecolaminas. ¿Entendieron? Lógicamente que por el efecto alfa 1 hay alteración en la erección. ¿Para qué más utilizaba fentolamina? Para la disfunción eréctil. Porque este fármaco, ¿qué produce? ¿Qué producirá? Ahora, vamos a... Claro, vamos, vasodilatación. ¿Por qué vasoconstricción? Es antagonista, es vasodilatación. Ahora vamos al señor que necesita, tiene trastorno de disfunción eréctil. Si yo le digo, señor, aquí están dos fármacos, fentolamina, ¿dónde? Aquí, o, ¿qué otro? Inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 más selectivo, ¿qué? Sildenafil. ¿Cuál va a escoger el paciente? ¿Cuál vamos a darle? Obviamente hay que estudiar, pero
Es teórico, ¿verdad? Disfunción eréctil es la otra indicación. Pero obviamente va a haber fibrosis, obviamente puede haber priapismo, que no se ve con los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Por eso digo, es utilizado el sildenafil en la tal. Pero doctora, no nos ha dicho la fentolamina, porque este fármaco es de tercera línea. Alguna vez, si es que se utiliza, ¿verdad? A eso me refiero con fármacos de primera elección. Se los nombro porque hay que nombrárselos, porque si no los nombro va a decir como alguien dijo, es que no nos ha dicho la doctora que responsable. No, puede ser útil en la difusión eréctil, pero no lo vamos a utilizar. Los efectos adversos se relacionan con su efecto, con su mecanismo de acción sobre el receptor sobre el que actúa, y puede ser congestión nasal, cefalea, taquicardia. Vamos con los alfa 1. Prazosina, terazocina y doxazocina. Prazosina, terazocina y doxazocina. Alfa 1. Alfa 1 no selectivo. ¿Qué produce? Disminución de la resistencia vascular periférica, disminución del retorno venoso y por ende gasto cardíaco y caída de la presión arterial. ¿En qué nivel están este grupo de fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial? Última línea. De la tercera línea quizás más abajo, pero nos quedamos con tercera línea. ¿Cuándo lo podríamos utilizar? Para que intentamos. Prazosina me produce síncope de primera dosis. Teóricamente debería dárselo la primera dosis en la noche. Cuando usted vaya a acostarse, toma su tableta y si se levanta al baño, pues igual va a tener síncope de primera dosis, no tendrá que levantarse al baño. Además, su tiempo de duración es de 4 horas a 6 horas, su vida media es de 3 horas. Tengo que dárselo por lo menos 3 veces al día. 3 veces al día un antihipertensivo. Conveniencia, adherencia, malísimo. Malísimo. Y además síncope de primera dosis. Pero tiene algo en el perfil lipídico. Vean ustedes, disminuye LDL, disminuye triglicéridos y aumenta HDL. Aumenta todos los alfa 1. Estos, no la fentolamina, no la fenoxibenzamina. Un plus, digámoslo así. Terazocina es un alfa 1. También actúa sobre los otros alfa 1 porque no tiene selectividad. Dentro de ellos el músculo lisoprostático. Por tanto, produce relajación del esfínter y contrae un poco la vejiga además, lo que puede facilitar ¿la qué? Es útil para los pacientes con prostatismo. Pero ¿qué va a suceder? Imaginémonos un paciente ya, 70 años, vive solo y yo le doy para la hiperplasia prostática terazocina y va al baño, está yendo al baño en la noche, se levanta muchísimo el hígado líquido y vive solo y el switch de la luz está más allá, no está al lado de su cama, tiene mareos, quiere ir a prender la luz y ¡pum! Se cae, fractura de cadera. ¿Es el fármaco ideal? No, hay que ver todo el contexto. No le puedo dar a estos pacientes, no. Entonces, va a tener hipotensión postural y va a tener taquicardia refleja como aumento de la necesidad de oxígeno por parte de su corazón. ¿Ya? Menos hipotensión postural, sí, pero igual tiene. Igual, potencialmente puede producir. Además, ¿cuánto dura su efecto? 12 horas. Ahora vámonos a doxazocina. Una cosa de diferencia. Su vida media es más alta, por tanto dura 24 horas. ¿Y qué produce sobre los vasos? Vasodilatación. ¿A qué paciente le podría ser útil la vasodilatación? Pues a todos los hipertensos, pero tengo un inhibidor de la enzima convertidora a la angiotensina, un antagonista al receptor de la angiotensina que no me produce muchos efectos adversos, salvo que tenga una hipertensión arterial de causa renal. ¿Se ubican? Y este me produzca una vasodilatación de la arteria renal, que es la causa de su hipertensión. Podría ser en este paciente hipertensión arterial de causa renal. Y como se metaboliza casi 90% por día, a un hipertenso con función renal mala también podría ser. O además podría ser útil para un hipertenso con hiperplasia prostática. ¿Sí me entienden? Va a actuar sobre la próstata y va a bajar la presión arterial levemente, porque es más selectivo, porque su efecto no es abrupto, porque su efecto dura 24 horas, un efecto casi meseta. A diferencia de la prazosina, que produce un pico y le produce un síncope de primera dosis, que es más potente y tengo que darle 3 veces al día. Entonces, de esos 3, rescato a la doxazocina para esos casos.
¿verdad? Pero si solo tiene hiperplasia prostática, no, ninguno de ellos. ¿Me quedo con qué? Tamsulusina. Le puede producir hipotensión arterial. Existe el riesgo, pequeño, pero menos que prazosina, terazosina y toxazosina. Entonces, tamsulusina actúa más sobre alfa-1A, selectivo de músculo liso prostático. ¿Sí? Selectivo de músculo liso prostático. Otro con efecto alfa-1A. ¿Cuál? Les estoy preguntando a ustedes. ¿Cuál? ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta o no? Sí, lo dicen. ¿Pero cuál usamos acá? Tamsulusina. ¿Cuál más podría ser en la hiperplasia prostática? Alfususina. ¿Pero con cuál me quedo yo? Tamsulusina. Obvio. No importa si no saben, si no recuerdan mucho. Podría preguntarles, ¿son indicados en la hiperplasia prostática? Y ustedes seleccionar, además, silodosina, alfususina. Pero he hablado de prototipos, me voy a abocar más a este. Ustedes tienen que saber este. Sí, tienen que saber. Es objetivo de clase. Tamsulusina. Bien, tamsulusina tiene una vida media de 9 horas a 15 horas. Por seguridad, si mi paciente tiene... A ver, ¿qué es lo que le molesta al paciente con hiperplasia prostática? Que orina cada rato, que tiene que hacer esfuerzo para orinar. ¿Sí? No tiene calidad de vida porque se levanta 6, 7, 8 veces al día. Y ya lo van a operar, pero el seguro está lleno. Y su cirugía, ahora que es abril, está programada para diciembre. ¿Qué hago? Es la realidad. Una ecografía, ¿en cuánto tiempo se lo van a hacer? En 3 meses, muchachos. En 3 meses. Ese es el tiempo que tarda en todos los seguros. Bueno, en la mayoría. Entonces, ¿cuándo lo voy a operar? En diciembre. ¿Le damos calidad de vida? Sí. ¿A qué hora tendría que tomarse la pastilla, la tableta del paciente? 0,4 miligramos viene la tableta de tamsulusina. No lo pongo ahí, pero les voy diciendo dosis, muchachos. Dosis. ¿Qué? Claro, en la noche. En la noche, porque los síntomas de prostatismo nocturno son los que más le molestan al paciente. No quiere levantarse. Además, por seguridad, ¿le baja la presión arterial? Pues sí, si es un paciente hipertenso que además está tomando los otros medicamentos para la hipertensión, puede haber una sinergia, ¿verdad? Pequeña, y además riesgo de hipotensión. Por eso también en la noche, todos los días en la noche. Es selectivo sobre alfa-1, pero también actúa en los esfínteres, puede haber trastornos en la eyaculación. ¿Está claro? ¿Algo que no entiendan? Allá ven dónde está la próstata. ¿Ven la localización que tiene en relación a la vejiga? Entonces actúa en el esfínter y también en parte de la vejiga. ¿Qué se llama ese segmento de la vejiga? Que si no es selectivo alfa-1A que actúa ahí y también en los esfínteres, ¿qué le va a poder producir al paciente? Hipotensión. Porque alfa-1 también se encuentra en el músculo lisovascular. Por eso utilizo, para no tener la hipotensión, alfa-1A. ¿Cuáles son los fármacos que actúan sobre alfa-1A? Tamsulusina. Alfa-1A, prazosin, terazosina, doxazosina. Alfa-1A he preguntado, no alfa-1A. Tamsulusina, silodosina. Alfusosina actúa en alfa-1, pero no alfa-1A, aunque es más selectivo para músculo liso prostático. Ligera selectividad. Bueno, ¿está claro, no? Otros, ¿ven? No es mi objetivo, son otros. No los deben ignorar, pero no es como un objetivo primario para mi clase, para mi tema. Alfusosina, silodosina. Recordaré a silodosina porque igual que la tamsulusina, eso alfa-1A. Lo tengo que recordar, por eso está en rojo. Hidroamina es otro fármaco. Existe hidroamina. Carvedilol y la betalol, sí, tiene que ser de su conocimiento porque son mixtos, porque producen un bloqueo no selectivo de beta 1, beta 2 y también alfa, y son muy utilizados, sobre todo carvedilol, muy utilizado. No debo ignorar esos fármacos entre los otros. Tiene actividad alfa-1A algunos neurolépticos, como la clorpromacina y haloperidol. Si es neuroléptico, no lo estoy utilizando por su efecto alfa, lo estoy utilizando por su efecto
Upa. Pero debo saber que tiene un efecto alfa por los potenciales efectos adversos que podría tener ese paciente en algunos pacientes, no en todos. No en todos. Entonces, también es un antagonista alfa-1A, pero no es objetivo, no es blanco de receptor alfa-1A. El blanco es delta. Hay derivados del ergot como la ergotamina, dihidroergotamina, pero no es objetivo de mi clase, muchachos. Hay un capítulo aparte. En ese capítulo su docente les habrá dicho cuáles son sus objetivos. Yo solo les comento porque tiene efecto con alfa-1A, más no es objetivo mío. Y finalmente, alfa-2, yoimbina. ¿Para qué? Para nada. Antes se utilizó. ¿Ahora tiene alguna aplicación? Ninguna. Entonces, vamos con las aplicaciones clínicas. Feocromocitoma, ese tumor productor de catecolaminas, puede ser tratado, 1, en la preparación con fenoxibenzamina, 10, 20 a 40 miligramos cada día. ¿Por cuánto tiempo? Varía de acuerdo a los autores. Varía dependiendo de 7 hasta 15 días. Algunos dicen 10 días previos a la cirugía. Ese paciente tiene que ir completamente bloqueado por lo que les acabo de comentar. Si además en el transcurso de la cirugía tiene crisis hipertensiva, ¿cuál va a ser el fármaco? Nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, diazóxido, fentolamina. Si tiene crisis hipertensiva, fentolamina. Si es un tratamiento crónico porque su expectativa de vida es poca o está, por decirte, enmarañado en un callado aórtico, una zona muy difícil de operar, probablemente necesite tratamiento crónico. ¿Qué voy a utilizar? Fenoxibenzamina más un bloqueo beta 1 selectivo. Además, podría ser útil a qué? Metilocina. Ven que no lo he puesto acá, pero se los comento. Podría tener utilidad metilocina con todos los efectos adversos que ello implica. El diagnóstico, ya lo hemos visto. Mi objetivo de medir son catecolaminas, por tanto le voy a medir las metanefrinas urinarias en 24 horas, ¿sí? O las normetanefrinas, o le voy a dar metayodobesilguanina con una resonancia. Voy a pintar el tumor y le voy a sacar una foto. Resonancia magnética. Con metayodobesilguanina va a captar los tumores en la metayodobesilguanina. ¿Está claro? Bueno, y aquí está su caso clínico. El caso clínico del libro dice masculino, creo que tiene que ser femenino. De 46 años tiene palpitaciones y cefalea. Estaba sano hasta que empezaron los periodos de taquicardia. Se aumentaron en frecuencia y se acompañaban de cefalea y sudoración profusa. Presión arterial de 150-90, va al consultorio, exploración física, ve abdomen y ¡pum! Descarga. ¿Y qué tiene? Una crisis hipertensiva. 210-120, frecuencia cardíaca de 122. Si además tiene sudoración profusa, palidez por la vasoconstricción y la cefalea, ¿qué está produciendo? Antes del tema probablemente no podríamos definirlo, pero ahora sabemos que es una crisis hipertensiva. Probablemente, decimos porque no tenemos una evidencia, probablemente por un tumor productor de catecolaminas. Pero los casos no vienen tan sencillos como este, son mucho más complejos. Ya sabemos, ¿no? Ahora sí sabemos cuál es el tratamiento para bloquear, cuál es la manera de diagnosticar y cuáles serían los posibles efectos adversos de la cirugía y farmacoterapia. Entonces, en urgencias hipertensivas, fentolamina. ¿Sí? Ese es el fármaco que voy a utilizar. Pero si no fuera mi paciente, si no fuera una hipertensión por feocromocitoma, ¿cuál es el fármaco? Ah, pues nitroprusiato de sodio, diazóxido, donde haya. Nuestro medio, hasta nitroglicerina, porque disminuye más las arterias que ven, pero sí es útil, más la vena que arteria, pero es útil si no tenemos. Pero el fármaco sería en el diazóxido, nitroprusiato de sodio. La betalol también está como crisis hipertensiva, pero en otro nivel. En la hipertensión arterial crónica, prazosina, terazosina, doxazosina, ¿cuándo? Casi nunca. Fármaco de última línea. Cuando el paciente tenga hipertensión arterial de causa renal. Cuando tenga hipertensión arterial, además daño renal, porque estos se eliminan por vía hepática y además producen algo de vasodilatación. Pero nunca voy a utilizar un fármaco de primera línea. De hecho, nunca prazosina. ¿Cuál sería el fármaco? Doxazosina. Por su vida media.
enfermedad vascular periférica, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fenómeno o síndrome de que puede ser primario o secundario. Hay gente que va, se lava las manos con agua fría, ¿qué tiene? Blanco. Es químico, ¿verdad? Hay una vasoconstricción intensa. Decimos secundaria porque generalmente se asocia, está relacionado con qué? Con colagenopatías, con enfermedades reumatológicas, autoinmunitarias, por eso se dice secundario, pero hay algunos otros que son primarios netamente. Dice que podría darle paroxetina, fenoxibenzamina, fentolamina. Sí, con todos los efectos adversos que ello implica. Entonces, ¿qué se usa más? Bloqueantes de los canales de calcio. Es una indicación de segunda línea. Exceso local de vasoconstrictor, fentolamina. ¿Cuándo? Cuando la lidocaína tiene adrenalina. O cuando debo evitar los efectos adversos de la noradrenalina en un paciente con shock séptico. Hiperplasia prostática, tansulosina, silodosina. Si no hay nada, anfusosina. Y si no hay tampoco eso, terazosina o doxazosina. ¿Sí? Pero obviamente en primera línea es tansulosina. Disfunción eréctil, inhibidores de la fosfodiesterasa en tipo 5. ¿Sí? Fentolamina con papaverina inyectada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el paciente lo decida. Nunca. Pues hay algunas aplicaciones potenciales de los antagonistas alfa 2. Alguna vez, de hecho nosotros teníamos mirtazapina, se ha utilizado mirtazapina indirectamente por su efecto presináptico central para aumentar la liberación de noradrenalina y serotonina. Indirectamente. Muchachos, ahí quedamos ya. Los efectos adversos, ahí voy a quedar, pero son los relacionados con el bloqueo del receptor, hipotensión, taquicardia, mareos, disfunción sensorial. Ahí quedamos.